Hermanos de Iglesia Dios es Amor, qué bueno poderles saludar acá desde casa, acá en la ciudad de Guatemala. Les enviamos a todos un saludo muy cordial, muy lindos recuerdos ahí compartiendo con ustedes y agradecemos al pastor, hermano Juanito, y a el hecho de que nos podamos reunir con ustedes a través de este medio. Gracias por la invitación, hermano Juanito, te bendecimos y seguimos orando por tu recuperación. Hermanos, quiero invitarles a que oremos y le pidamos al Señor su gracia, su favor y su misericordia para poder aprender juntos esta mañana allá conjuntamente con ustedes lo que el Señor tiene para nosotros este día. Que este día podamos aprender juntos la palabra del Señor. Así que quiero invitarle a que oremos al Señor y le pidamos su gracia y su favor para que hoy podamos aprender de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder participar con toda la congregación. Dios es amor, Señor. Te pedimos misericordia para ellos, te pedimos que tú sigas guardando sus vidas, Señor, y que aquellos que están pasando por pruebas, por necesidades este día, Señor, tú te glorifiques en ellos. Tú, Señor, sanes a los enfermos, proveas a aquellos que están necesitados de provisión, Señor. Que guardes a tu pueblo, Padre, y que esta palabra traiga aliento, que esta palabra traiga fortaleza, que esta palabra traiga consuelo a sus vidas, Señor. Te lo pedimos este día en el nombre de Jesús. Oramos por la salud de su pastor, hermano Juanito. Te pedimos que tú sanes su cuerpo y que pronto él pueda estar también compartiendo la palabra con tu pueblo, Señor. Bendecimos a su familia. Oramos por toda la congregación. Dios es amor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, quiero invitarles a que me acompañen al libro de Hechos. Sé que ustedes están ahorita en casa, igual que yo estoy acá en casa, así que vamos a aprender en casa la palabra del Señor. Capítulo 5 del libro de Hechos. Vamos a ir al verso 12, de lo que veamos ya la iglesia iniciándose, la iglesia que comenzó con la llenura del Espíritu Santo y con aquellos hombres que el Señor había discipulado, que el Señor había llamado para que caminaran con Él. Veamos lo que ya esta iglesia naciente estaba llevando a cabo. Y dice el verso 12 del capítulo 5 de Hechos: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ellos estaban cumpliendo la comisión, ellos estaban obedeciendo la palabra que el Señor les había dado. Recordemos que ya el Señor los había enviado. Allá en el capítulo 10 de Mateo podemos ver cómo el Señor los envió de dos en dos y les dijo: vayan y anuncien el evangelio, anuncien las buenas nuevas, oren por los enfermos, pidan a Dios por aquellos que están atormentados por espíritus inmundos, oren y pidan su libertad. Y hermanos, los discípulos fueron y lo hicieron y regresaron muy contentos porque así como el Señor les había dicho, así hicieron y el Señor los respaldó. Y antes de irse, el Señor les dijo: vayan y prediquen el evangelio, vayan y oren por los enfermos. Nuevamente los comisionó y les dijo: vayan y hagan discípulos. Y vemos cómo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, habiendo ellos recibido la visitación del Espíritu Santo, habiéndose manifestado la promesa del Señor Espíritu Santo en sus vidas, Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar, comienza a predicarles el Evangelio. Y hermanos, el Evangelio es algo especial, es el poder manifiesto de Dios en la vida de Jesucristo. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero el poder de Dios no está en el evangelio, está en lo que representa el evangelio. El poder de Dios está en ver que Jesús vino, el verbo se hizo carne y manifestó su poder y manifestó, hermanos, su gracia para con todos nosotros, el pueblo que ahora somos pueblo del Señor, primero hacia el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había descarriado, porque el pueblo de Israel se había desviado, y él vino a las ovejas perdidas de Israel, pero la escritura dice que vino a lo suyo y lo suyo le rechazó.
Y todo el ministerio de Jesús, hermanos, si usted ha leído los evangelios, vemos cómo Jesús está anunciando las buenas nuevas, cómo aquella palabra del profeta Isaías se cumple cuando Jesús, hermano, está en la sinagoga de Nazaret y le dan a leer el libro del profeta Isaías y él busca esa palabra donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. La palabra pobre en hebreo no solo significa la persona que no tiene dinero, la palabra pobre significa la persona que ha sido rechazada, la persona que ha sido menospreciada. Eso significa en hebreo también la palabra pobre. Y Jesús vino a las personas menospreciadas por la cúpula religiosa de Israel, aquellas personas que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes ya habían declarado condenados, ya habían declarado que no tenían ni siquiera la oportunidad de escuchar el evangelio. Él vino a aquellos que ceremonialmente eran impuros y no podían entrar al templo, no podían entrar a la sinagoga porque eran ceremonialmente impuros. Pues el Señor vino a buscarlos, vino a buscar a los leprosos, se acercó a él una mujer con flujo de sangre, se acercaron los publicanos que eran totalmente rechazados por los sacerdotes y por los fariseos, porque ellos trabajaban para el imperio romano, porque ellos recaudaban los impuestos y abusaban de esa posición cobrando más impuestos. Y hermano, también ellos, los mismos sacerdotes, como vamos a ver en este pasaje, también ellos cometían abusos. Y en ese ambiente vino el Señor para traer buenas nuevas de libertad a los pobres, para sanar a los de corazón quebrantado, para dar vista a los ciegos, aquellos que, hermano, estaban cegados y siguieron cegados. El Señor llamó a los fariseos ciegos en el capítulo 23 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, y les llama ciegos porque ellos no podían ver su condición, porque ellos no solo eran ellos ciegos, sino que se proponían, siendo maestros, guiando a otros, también a hacerlos ciegos. Y hermano, es importante que usted y yo podamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos y que podamos ver realmente nuestra condición, pues a eso los envió el Señor a sus discípulos. Y aquí vemos a los discípulos, hermano, y vamos a ver el ambiente en el cual ellos llevaron a cabo esta tarea. No era un ambiente totalmente abierto, no era un ambiente, hermano, donde no había presión contra ellos, no era un ambiente donde no había, hermano, oposición, sino que al igual que Jesús vino a desarrollar su ministerio en un ambiente de oposición. Aquí vamos a ver cómo estos hombres y la iglesia empieza a trabajar o está trabajando en medio de un ambiente hostil hacia ellos. Pero ellos dice que hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Este era un lugar en el templo donde Jesús también había enseñado, donde Jesús también reunía a las personas y allí les enseñaba. Y ahí estaban los discípulos, hermano, compartiendo la enseñanza de Jesús. Porque un poco más atrás, en el capítulo 2, dice que la iglesia perseveraba y esta es parte de la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Hermano, el Espíritu Santo primero nos está formando como un cuerpo, nos está edificando como un cuerpo y como un cuerpo nos está equipando, fortaleciendo para que juntos podamos perseverar. Sé que ha sido un año complicado, difícil desde marzo, ¿verdad? Precisamente del año anterior que ha empezado esta pandemia y eso trajo un montón de implicaciones y un montón de consecuencias, no solo, hermano, en lo espiritual, sino que también en lo económico, también en la salud. Muchas personas han enfermado, muchos han muerto. Hemos visto en las noticias cómo ustedes están pasando también momentos muy duros allá en México. Nosotros también acá en Guatemala estamos viviendo esta pandemia, pero lo importante es que veamos, hermano, que a pesar de la oposición y a pesar del ambiente hostil y el ambiente difícil en que estemos caminando, dice que el Espíritu Santo llevó a esta iglesia, hermano, a poder perseverar. Y la palabra perseverar, hermano, es importante que la veamos porque se trata de mantenernos firmes. La palabra perseverar en el griego es como poder llevar una carga, es como ser fortalecido para poder permanecer firme, hermano, con un peso encima. Y esto es importante porque tal vez hoy usted se siente cargado, se siente oprimido, se siente cansado, se siente debilitado en su fe. Estos días hemos estado orando acá en el IMSS Central y orábamos precisamente, hermano,
en Mateo 24, donde el Señor Jesús anunció a los suyos cuando le preguntaron cuáles eran las señales del fin. Y el Señor los alerta y el Señor les habla de algunas señales, pero les dice algo bien importante. Les dice, miren, no se dejen engañar. Miren, van a ver sus propios hermanos traicionándolos, van a ver a sus propios hermanos que los entregan a muerte. Y según lo que también un poco más atrás en Mateo capítulo 10 el Señor le dice a sus discípulos es, y muchos haciendo esto van a creer que agradan a Dios. Pues aquí vamos a ver cómo los sacerdotes y cómo, hermano, el Sanedrín o el cuerpo de liderazgo de Israel va a ir en contra de estos hombres que están siguiendo las instrucciones de Jesús. Y dice, verso 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, había un testimonio de lo que estos hombres estaban haciendo, de que ellos estaban anunciando las buenas nuevas. Ellos no estaban enfocados en otra cosa. Ellos no estaban buscando ganancias. Ellos no estaban buscando enriquecerse, no estaban buscando aprovecharse del pueblo. No, ellos estaban orando por los enfermos. Ellos estaban acercando a los necesitados. Hermanos, este es un tiempo en el cual Dios nos está permitiendo acercarnos a la necesidad. Yo quiero invitarle a que usted y yo sigamos orando, sigamos pidiendo, sigamos intercediendo, sigamos orando por la iglesia. Iglesia, Dios es amor. Ustedes tienen una responsabilidad de orar por ustedes mismos, de pedir al Señor por su pastor, por su familia, de orar para que el Señor les permita perseverar, de seguir clamando por su familia, por los suyos que quizá están enfermos o aquellos que están tristes, que están muy apesadumbrados por la pérdida, por la partida de un ser amado, por la separación, por la muerte de un ser querido. Personas que, como dice la Escritura, están sus brazos debilitados, están sus rodillas paralizadas. Eso quiere decir que ya no pueden caminar más. Y hermano, ahí en Mateo capítulo 24 dice el Señor que a causa de la multiplicación de la maldad o el crecimiento de la maldad, otra versión, la versión de las Américas dice del crecimiento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viendo, hermano, cómo muchos se están enfriando, cómo muchos su amor, su fe está menguando, porque las circunstancias adversas nos hacen menguar, porque las pruebas, los problemas, los conflictos nos hacen menguar. Pero vemos aquí, vamos a ver qué sigue sucediendo, qué continúa pasando aquí con la iglesia del principio, de acá del libro de los Hechos. Y oiga, había testimonio y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Miren, a pesar de la oposición, a pesar de las circunstancias adversas, la iglesia seguía dando testimonio. Y hermano, yo le invito para que usted y yo nos fortalezcamos en el Señor y le pidamos al Señor que nos ayude a perseverar, que nos ayude a mantenernos firmes para dar ese testimonio a los nuestros, comenzando con los de su casa, comenzando, hermano, con su esposa, con sus hijos, hermana, comenzando con los de su casa. Tenemos que seguir dando ese testimonio. Aquí dice que hombres y mujeres aumentaban y creían en el Señor. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. Había necesidad, había mucha enfermedad. Pero Dios estaba usando a esos hombres. Y hermanos, sucedían estas sobrenaturalidades que aún la sombra de Pedro les sanaba. Y yo platicaba con algunos hermanos hace unos días y les decía, miren, no nos fijemos en la forma y no le pongamos mucha atención a esto, porque era lo que Dios quería hacer, era que el Señor quería sanar a los enfermos y los discípulos estaban haciendo lo que el Señor los mandó a hacer. Él les dijo, vayan, y estos hombres fueron. Y Dios estaba glorificando como Él quiere hacerlo. No hay una forma. No nos enfoquemos tanto en las formas. Usted ve en los evangelios cómo el Señor no hace énfasis en las formas. A veces nosotros discutimos y nos quedamos viendo las formas de hacer las cosas, hermano. Y a veces por estar discutiendo las formas no vamos y hacemos lo que el Señor quiere que hagamos.
Enfoquémonos en obedecer al Señor. Vayamos al necesitado. Sé que quizá usted podrá decir, ay hermano, pero no quiero salir de mi casa. Amén, está bien. Ahí en casa interceda. Ahí en casa doble sus rodillas y clamemos al Señor por los necesitados. Pero si usted puede ir, si usted puede, hemos visto cómo hay algunas congregaciones que se están moviendo hacia donde están los hospitales, donde están las familias afuera, esperando noticias de sus familiares, y allí están llevando apoyo, allí están llevando ayuda, allí están orando por esas familias, allí están orando por sus familiares que están hospitalizados y que están tal vez en una sala de cuidados intensivos, y allí están llevando el mensaje. Hermano, como el Señor lo guíe, como usted sienta la guianza del Señor, desde casa usted puede interceder, pero si usted puede llamar a alguien por teléfono, si usted puede orar por algún enfermo por teléfono, hagámoslo y el Señor nos va a usar, porque el Señor tiene la intención de sanar al enfermo, porque el Señor tiene la intención de que esa alma oiga el Evangelio y crea el Evangelio y se rinda al Señor y se conviertan ellos también en discípulos de Jesús. Pero ¿qué pasó? ¿Qué provocaron? ¿Qué provocó el hecho de que Dios estaba usando a esas personas? Oiga lo que provocó. Verso 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, sumo sacerdote los que le rodeaban, esto es la secta de los saduceos, que eran los sacerdotes y un grupo de personas que se mantenían o que servían en el templo, que eran los que tenían el sacerdocio en Israel, y eran personas, hermano, que ellos se consideraban de una u otra forma, ¿cómo explicarle? Se consideraban mejores, se consideraban dignos de Dios, se consideraban dignos del reino de Dios por sus obras. Y sin embargo, ellos no creían en la resurrección, no creían en las visitaciones de ángeles, no creían en esas cosas que están en la Biblia, ellos no las creían. Y el Señor en varias ocasiones los corrige acerca de eso. Dice, echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero estaban haciendo la obra de Dios. Pero estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Pero estaban haciendo lo que el Señor los mandó a hacer. ¿Cómo es que el Señor permite que sean capturados? ¿Cómo es que el Señor permite que, hermanos, sin tener una causa justa, ellos los mandan a capturar, los meten en la cárcel? ¿Cómo es que Dios lo permite? Yo sé que, hermano, muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta este año. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué el Señor ha permitido esta situación? Recuerdes, hermano, que las noticias que nos llegaron acerca de cómo inició toda esta pandemia, hay muchas situaciones que no necesariamente fue que Dios lo creara, ¿verdad? Vemos a ciertas culturas o ciertos países donde la gente come ciertos animales y este virus al parecer se encontraba en alguno de ellos, y dicen las personas que están estudiando todavía el origen de esto, que esa pudo haber sido una de las causas por las cuales el virus se pasó a los humanos, y ahí mire todo lo que ha causado. Entonces, realmente no podemos decir, Dios lo envió, ¿verdad? No, pero sí Dios lo permitió. Y aunque ha sido un tiempo difícil y un año complicado, hermanos, Dios está en control de esto. Como vamos a ver que aunque los metieron en la cárcel, los tomaron prisioneros, los llevaron a la cárcel, hermano, Dios estaba en el asunto. Verso 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, oiga, el ángel que Dios envió, los sacó en la noche, abrió las puertas de la cárcel, y va a ver lo que pasó más adelante. Y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los vuelve a enviar para que sigan cumpliendo la voluntad de Dios. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, o sea, no tuvieron temor. Ya los habían capturado una vez, ya los habían metido en la cárcel, el Señor los libera y obedecen nuevamente el mandamiento y van al templo y continuaron enseñando. ¿Cuántos de nosotros nos ha paralizado el temor este año? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos quedado paralizados y ya no hemos hecho nada? Yo le acabo de mencionar que podemos activarnos intercediendo.
Podemos activarnos llamando por teléfono. Podemos activarnos, hermano, y yendo a donde hay necesidad y confiando en el Señor. Y ellos fueron. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel, según ellos estaban ahí, para que fueran traídos. Verso 22. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso y les dijeron, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada. ¿Se acuerda que dice que el ángel abrió las puertas? Pues el mismo ángel la cerró y puso los candados. Miren, cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Mire la sobrenaturalidad de Dios, hermano. Se abrieron las puertas, los guardias no se dieron cuenta. ¿Quién sabe qué pasó con ellos? Pero se está moviendo el Señor. Hay una sobrenaturalidad, hay un respaldo de Dios para estos hombres y Dios los libera de la cárcel a través de su ángel. Y la sorpresa de todos es que ahí estaban las puertas no estaban abiertas, los guardias no se habían ido a su casa, llegaron y encontraron los guardias en la casa, llegaron y encontraron las puertas cerradas con los candados puestos, mas adentro no había nadie. Esto era para que Dios se glorificara. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel, ustedes los metieron en la cárcel, pero Dios los sacó de ahí, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Otra vez, los vuelven a capturar y Dios lo vuelve a permitir. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Estaban ante el Sanedrín, estaban ante la corte, la máxima corte de los judíos. Y hermano, yo quiero en este punto que vayamos al Evangelio de Mateo, porque quiero mostrarle que el Señor ya les había hablado de esto. Quiero que vayamos juntos a Mateo capítulo 10, en el verso 16. Y escuche lo que el Señor les había hablado cuando Él estaba con ellos. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Aquí estaban delante del concilio, estaban delante del Sanedrín. Y en sus sinagogas os azotarán. Oiga. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, verso 19, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mire, hermano, el Señor les había dicho, yo voy a enviar, aquí el Señor estaba con ellos y les dice, miren, ustedes van a ser perseguidos, yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. O sea, iba a haber oposición, iba a haber peligro. Hermano, ¿cómo cree usted que se siente una oveja en medio de lobos? No creo yo que se sienta muy segura de ver que la intención de los lobos no es hacerle compañía a la oveja, la intención de los lobos es comerse a la oveja. Y pues ante eso, hermano, las ovejas no se sienten seguras. Y el Señor les había dicho a sus discípulos, yo los voy a enviar a los concilios y voy a permitir que los entreguen a los concilios para que ustedes puedan pararse frente a ellos y mi espíritu en ustedes les va a dar las palabras que tienen que hablar. Hermano, así que el Señor les estaba diciendo, no se preocupen porque tienen que hablar. No se preocupen si ustedes no fueron a una escuela de homilética, si ustedes no fueron a una escuela de cómo hablar, cómo pararse en público y dirigirse a las personas. No se preocupen por eso. Mi espíritu les va a poner las palabras. Y aquí volviendo al libro de Hechos, capítulo 5, verso 29, escuchemos lo que Pedro, una vez más Pedro el vocero, ¿verdad? Una vez más Pedro, aquel que había hablado ya este primer mensaje a Israel, acá frente al concilio, él les dice, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y aquí están hablando del testimonio del evangelio. Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, ahí dice Pablo que yo les trasladé lo que yo también recibí, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó. Este era el mensaje. Esta era la predicación y lo anunciaban y lo predicaban una y otra vez, una y otra vez. Así que hermano, no tiene nada de malo repetir el mismo mensaje una y otra vez. No tiene nada de malo que usted y yo hablemos que Jesús murió, porque eso es el evangelio. ¿Y por qué murió? Murió para mostrar el amor de Dios por nosotros. Murió para mostrar el amor de Dios por aquellos que aún no han creído, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Y cuando dice nuestros padres, se está refiriendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. El Dios que se mostró a ellos es el mismo Dios que se mostró a los discípulos. Y es el mismo Dios que se está mostrando a nuestras vidas. Y es el mismo Dios que se quiere mostrar a tu familia, que se quiere mostrar a tus hijos, que se quiere mostrar a los tuyos. Y te quiere usar a ti, mi hermano, mi hermana que me estás viendo y escuchando. Te quiere usar a ti para que des testimonio, para que des el mismo testimonio que Pedro y los discípulos dieron acá. A quien ustedes mataron y le colgaron o le crucificaron en un madero. Aquel que llevó nuestros pecados y aquel que llevó nuestras maldiciones. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Otra versión dice por líder, por principal y salvador. Para dar a Israel, oiga, primero era Israel. ¿Y qué era lo que Dios quería? Que se volvieran a Dios, que se volvieran a Él. Sus corazones se habían desviado, sus mentes estaban distraídas. El pueblo de Israel se había descarriado. Jesús dice que los vio con compasión porque los vio como ovejas sin pastor. Y el no tener pastor había hecho que las ovejas se perdieran, se desviaran, se descarriaran en el camino. Pero gracias a Dios, hermano, que Jesús sigue siendo el buen pastor. Aquel que nos llama por nombre, aquel que nos guía para que no nos extraviemos, aquel que nos habla, hermano, y aún en medio de valles de sombra y de muerte, dice el Salmo 23, su vara y su cayado me infunden aliento. Nos infunden aliento, ¿para qué? Para seguir perseverando, para seguir caminando, iglesia del Señor. Y nosotros, dice acá Pedro, somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Era el Espíritu Santo quien estaba poniendo estas palabras. Era el Espíritu Santo quien había llenado a la iglesia, una iglesia que estaba perseverando, una iglesia que estaba buscando la unidad y estaban manifestando la unidad, una iglesia, hermano, que tomaban cuidado los unos de los otros, como vemos al inicio, al final del capítulo 4, o desde, mejor dicho, desde el capítulo 2, donde dice que la iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en la comunión y perseveraban en la oración. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hermano, llenarnos de su Espíritu para que podamos perseverar, para que unánimes, para que unidos, hermano, buscando todo lo mismo, viendo donde hay necesidad y ayudando al necesitado, podamos perseverar. Yo sé que el Señor le está hablando a su corazón, hermano. Y en este momento me está usando a mí para hablarle. Para llevar esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, llevarla hasta su hogar. Llevarla hasta donde usted y los suyos están escuchando este mensaje. Llevarla hasta donde pueda llegar este mensaje a través de las redes sociales. Hermanos, Dios quiere que perseveremos. Y Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que no perseveremos solos, sino que perseveremos como un cuerpo. Para que usted persevere con su familia, para que perseveremos con otras familias, para que perseveremos como la iglesia del Señor, ustedes allá en México, nosotros acá en Guatemala o en otras naciones de este mundo. Hermano, tenemos que seguir adelante porque mayor es el que está en nosotros que aquel que viene en contra de nosotros. Y ellos cuando oyeron esto, ¿qué provocó? ¿Que se arrepintieran? No, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, un maestro,
un rabí, doctor de la ley, venerado, o sea, muy respetado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero Teudas murió y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también Judas y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, hermano, usted y yo somos del Señor. Usted y yo le pertenecemos al Señor. Somos su pueblo, somos sus hijos, hermano. Fuimos engendrados por Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Pero si esta obra es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallándose luchando contra Dios. Y entonces convinieron con él y llamando a los apóstoles, oiga lo que pasó. Ahora ya no solo estaban en la cárcel. Después de azotarlos, los azotaron con varas. Hermano, la costumbre era usar varas para azotar a las personas. Pablo fue uno que también fue azotado y en donde él presenta su hoja de vida, dice: varias veces he sido azotado de los judíos, 40 veces menos uno. O sea, está diciendo que los azotaban más o menos 39 veces. O los azotaban no una o dos veces, los azotaban muchas veces. Después de azotarlos, les intimaron o les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Cómo reaccionaron ante esto los discípulos? ¿Se entristecieron? ¿Se frustraron? ¿Dejaron de perseverar? ¿Se quejaron con Dios y dijeron: Dios, ¿dónde estabas cuando nos azotaron? Dios, ¿dónde estabas cuando por segunda vez, por estar anunciando tu nombre, nos vuelven a meter a la cárcel? Eso fue lo que Jesús les había dicho que iba a suceder. Se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Y Dios no los dejó solos, envió a su ángel, pero aquí azotados, hermano, estaba en ellos el Espíritu Santo. Y oiga, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. ¿Cómo puede un azotado estar gozoso? ¿Cómo puede alguien que está saliendo de la cárcel, llevado injustamente por haber predicado el nombre de Jesús, por haber dado el mensaje, las buenas nuevas de salvación, los metieron ya en la cárcel 2 veces y encima de eso los han azotado? Y aquí dice la escritura que salieron de ellos gozosos. ¿Sabe por qué? Porque la escritura dice en Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Porque ellos estaban mostrando el fruto de la obra que el Espíritu de Dios estaba haciendo en ellos y a través de ellos. Hermanos, Dios no solo quiere usar nuestras vidas para que otros también reciban la bendición de la salvación y la vida eterna, sino que quiere bendecirnos, quiere llenarnos de su Espíritu para que podamos dar fruto. Todas esas manifestaciones del Espíritu Santo, óigame, son para que seamos de bendición. No solamente nosotros, sino también a todos aquellos que nos rodean. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, de padecer vergüenza, de padecer dolor, de padecer azotes, de ser encarcelados, pero no por cometer delitos ni por cometer pecados, hermano, sino por haber enseñado que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías,
Por eso los encarcelaron. Por eso encarcelaron después a Pablo. Por eso encarcelaron también a Silas allá, hermano, cuando los metieron en la cárcel y los pusieron en un cepo. Creo que fue en la ciudad de Filipos. Y ellos también en la cárcel, azotados en un cepo, se pusieron a cantar himnos, hermano. ¿Qué es lo que hace eso posible? Es Dios. Porque aunque para nosotros parezca imposible, hermano, lo que para usted y para mí es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su ánimo? ¿Cómo está su confianza en el Señor en este momento? Yo quiero invitarle a que nos hagamos esas preguntas. Hermano, hemos oído la palabra del Señor. Ahora quiero invitarle a que nos examinemos y que vengamos delante del Señor en este momento y siendo sinceros, hermano, con Él. Porque Dios no puede ser burlado. La Biblia dice, no se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Él sabe cómo estás en este momento. Él sabe cómo está tu fe. Él sabe que quizá el gozo se ha ido. El deseo de mostrar bondad, benignidad se han ido. Estás tal vez en un momento difícil donde tu fe es muy débil, donde tienes mucho temor, donde sientes soledad. Pero ahí donde estás en este momento, allí está el Señor contigo. Porque yo lo digo, no, hermano, porque Jesús lo prometió. Él dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar mis palabras. He aquí yo estaré con ustedes todos los días. Hermano, todos los días quiere decir todos los días. Hoy que quizá no ha sido un buen día para ti, o quizá ha sido un buen día para ti, hoy ahí está el Señor. Y en los momentos de dolor, ahí ha estado el Señor. Y en los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis, ahí ha estado el Señor. Y lo que nos falta por vivir, allí estará el Señor también con nosotros, iglesia. Este es el momento de ministrarnos. Este es el momento de decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi dolor, aquí está mi tristeza, aquí está mi soledad, aquí está mi frustración, aquí están mis manos caídas y mis rodillas paralizadas. Aquí está mi tristeza, mi dolor. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida con mi pasado, mi presente, mi futuro. Aquí estoy yo delante de ti. Y hermano, ahí en casa donde usted se encuentra, puedo invitarle a que incline su rostro. Puedo invitarle a que en este momento vengamos al Señor y nos rindamos. Vengamos al Señor y hagamos como hizo esta iglesia del principio, que era amenazada, que había oposición, pero sabían a quién ir. Y dice que vinieron al Señor y le dijeron, Señor, mira cómo se levantan estos contra ti. Mira cómo se levantan aquellos que se levantaron contra ti. Ahora se levantan contra nosotros, así como tú nos dijiste que iba a suceder. Señor, concédenos, dijeron ellos, hablar la palabra con valentía. Hermano, y dice que en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo quien los fortaleció. Y fue Dios quien los fortaleció y los llenó de su espíritu para que podamos seguir perseverando. Así que yo quiero invitarle a que oremos y le pidamos eso al Señor. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Señor, llena a la iglesia Dios es Amor con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos, Señor, mostrar tus obras, para que podamos seguir dando testimonio en medio de las circunstancias adversas, en medio de la adversidad, de la oposición, en medio de la persecución que estos hermanos estaban sufriendo. Señor, sabemos que sigue habiendo persecución, sigue habiendo hostilidad en contra de tu pueblo, Señor. En medio de esta pandemia, Señor, úsanos, aquí estamos. Digámosle, Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Señor, este día. Gracias por recordarnos esta palabra, Señor, y hacernos ver que por tu gracia y tu misericordia estamos hoy aquí.
que no es por nuestra habilidad, que no es por nuestra propia fuerza, porque no la tenemos, Señor. Somos débiles, somos necesitados. Padre, te pedimos tu gracia y tu misericordia. Te pedimos tu favor, Señor, en este día, para poder perseverar. Llénanos con tu Espíritu Santo para que sigamos dando testimonio de ti. Llénanos de tu Espíritu para que podamos, Señor, en medio de la soledad, de la tristeza, del dolor, Señor, ser levantados. Que tu Espíritu, Señor, levante banderas, Señor, en medio de nuestras circunstancias. Este día necesitamos de ti, Padre. Señor, yo oro por toda esta congregación. Yo oro por Iglesia Dios es Amor, Señor, en este día. Y te pido tu gracia, te pido tu misericordia. Te pido que fortalezcas, Señor, a hermano Juanito, su pastor, a su esposa, a sus hijos, Señor. Que fortalezcas a cada familia de esta congregación, Padre, allá en México, donde se encuentren o en cualquier lugar donde puedan escuchar esta predicación. Padre, te pido misericordia, te pido que nos ayudes, te pido que nos guíes, te pido que nos fortalezcas, Señor, y podamos perseverar y podamos ser llenos del Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a ser uno, Señor. Que esto, Padre Santo, sirva para que tu nombre sea glorificado. Que esta adversidad, que esta necesidad, Señor, nos lleve a glorificar tu nombre. Gracias, Padre. Bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por sintonizar esta transmisión. Gracias por la bendición de poder estar junto a ustedes, estar allá en casa a través de estos medios. Gracias por esta oportunidad que nos dan de poder compartir con ustedes. Les bendecimos y esperamos poder estar pronto nuevamente con ustedes. Que el Señor les bendiga a todos.